Imagina que hoy te invitan a una comida gigante, de esas donde dices, solo voy a probar un poquito, y terminas levantándote de la silla como si hubieras comido para 3 días. Y entonces aparece la gran pregunta: ¿cuánta comida puede contener el estómago humano de verdad? No lo que creemos, no lo que sentimos, no lo que exageramos después de la cena, la realidad. Hoy te lo voy a explicar de forma clara, humana y fácil de visualizar, para que lo entiendas sin ser médico y sin enredos raros. Y de paso vamos a derribar un mito que nos ha engañado desde niños. Ese mito de me duele la pancita, porque sí, muchas veces el dolor no viene del estómago. Y no es que el niño esté mintiendo, es que casi nadie sabe dónde está exactamente el estómago. Vamos por partes. Primero, ubícate el abdomen como si fuera un mapa. El estómago está más arriba de lo que la gente imagina. Está en la parte superior izquierda del abdomen, muy cerca de las costillas, escondido bajo la caja torácica. Por eso, cuando alguien se soba el centro de la barriga diciendo «me duele el estómago», la mayoría de veces está tocando más bien el intestino delgado. Y ese detalle importa, porque no es lo mismo una molestia intestinal por gases o por movimiento del intestino que una molestia gástrica real. Ahora, hablemos de cómo es el estómago por fuera. Se suele describir como una letra J. Tiene una curva grande llamada curvatura mayor y una curva pequeña llamada curvatura menor, y se divide en 3 zonas que te conviene recordar. La parte superior se llama fondo. La parte central, que es la más grande, se llama cuerpo, y la parte final, que es la salida, se llama píloro. Y aquí viene una pieza clave. En el píloro hay un músculo que actúa como una puerta fuerte. Se llama esfínter pilórico y su trabajo es decidir cuándo deja pasar la comida hacia el intestino delgado, pero no deja pasar cualquier cosa así como así. Deja pasar solo lo que ya está suficientemente triturado y reducido, como si fuera un filtro. Ahora entra el siguiente nivel. ¿Qué hace el estómago cuando la comida llega? No solo la guarda, la transforma. Por dentro, el estómago está recubierto por una capa llamada mucosa. Esa mucosa no es lisa, tiene pliegues como arrugas internas. Esos pliegues le permiten expandirse cuando llega mucha comida, como una bolsa que parece pequeña, pero se estira cuando la llenas. Y dentro de esa mucosa hay células especializadas. Aquí lo importante es entenderlo con sentido común. Hay células que ayudan a deshacer proteínas. Hay células que producen ácido y hay células que producen un moco protector. Las células principales liberan sustancias que ayudan a empezar a romper proteínas y grasas. Una de ellas se transforma y se vuelve activa gracias al ácido del estómago. Eso es como tener una herramienta que solo funciona cuando la enciendes en el ambiente correcto. Luego están las células parietales, que producen ácido clorhídrico. Ese ácido tiene 2 trabajos enormes. 1. Ayudar a la digestión, sobre todo de proteínas. 2. Eliminar muchos patógenos. A la mayoría de bacterias y ciertos virus no les gusta un ambiente tan ácido. Y por eso el estómago es una especie de barrera de seguridad. Ahora la pregunta que todo el mundo se hace: si el ácido es tan fuerte, ¿por qué no se deshace el estómago a sí mismo? Y aquí entra el héroe silencioso: el moco. Las células mucosas producen una capa de moco que cubre la pared interna del estómago. Esa capa funciona como un escudo. El ácido queda encima y el tejido queda protegido debajo. Por eso, cuando esa protección se debilita, el estómago se puede irritar. Y por eso hay medicinas que, si se usan mal o en exceso, pueden aumentar la sensibilidad gástrica en algunas personas. Ahora viene la parte que muchos no imaginan. El estómago también se mueve. No es una bolsa quieta. Es una máquina de mezclar. Hace contracciones rítmicas que empujan la comida, la revuelven y la vuelven a empujar. A ese movimiento se le llama peristalsis. Y aquí viene lo interesante. La comida avanza hacia el píloro, pero como la salida es muy estrecha, solo pasan partículas pequeñas. Lo demás rebota. Va y vuelve. Propulsión y retropulsión. Como si el estómago dijera: todavía no estás listo. Regresa y sigue triturándote. Por eso, el tiempo de vaciado del estómago cambia tanto.
No todas las comidas tardan igual. Los carbohidratos suelen ir más rápido. Luego, las proteínas y las grasas suelen tardar más. Por eso, una comida con mucha grasa se siente pesada por más tiempo. En general, el vaciado puede tardar de 2 a 4 horas, dependiendo de la mezcla y la cantidad. Ahora sí, la pregunta estrella: ¿cuánta comida le cabe al estómago? Aquí la gente se va a extremos. Hay quien lee por ahí que el estómago puede contener hasta 6 litros. Eso suena exagerado, pero se ha mencionado en algunas referencias. Otras fuentes hablan de 2 a 4 litros. Y en libros de fisiología, se menciona una idea más cotidiana, que un estómago relajado, en condiciones normales, puede acomodar alrededor de 0,8 a 1,5 litros antes de sentirse realmente presionado. Y 1,5 litros es más de lo que mucha gente cree. Ahora piensa en esto sin números fríos. 1 litro es bastante. 1,5 litros es una carga grande, y aún así, hay personas que comen más que eso en una sola sentada. Y aquí entra un punto delicado. El estómago puede adaptarse. Cuando la comida entra, el estómago no solo se estira como un globo. En un cuerpo vivo, se activa un reflejo. Los nervios sensoriales detectan la distensión. Esa señal sube al cerebro. Y el cerebro, a través del nervio vago, envía una señal de vuelta para que el músculo del estómago se relaje y pueda acomodar más. Es como cuando metes ropa en una maleta y de pronto encuentras la forma de que quepa un poco más. El cuerpo hace algo parecido, pero ahora viene el detalle que casi nadie quiere escuchar. Si tú haces esto ocasionalmente, en una fiesta o en una cena especial, el estómago puede volver a su tamaño habitual, porque después, con sus contracciones, regresa. Pero si comer de más se vuelve un hábito constante, el estómago puede quedar más distendido, más estirado y con más capacidad. Y esto se conecta directamente con una frase típica: nunca me siento lleno. Porque si el estómago se acostumbra a volúmenes grandes, la señal de saciedad tarda más en activarse con porciones normales. Y entonces necesitas más volumen para sentir el mismo ya estuvo. Ahora, la saciedad no depende solo del tamaño del estómago. También depende del cerebro. Hay una zona del cerebro llamada hipotálamo que regula el apetito y recibe información por 2 vías principales. Una vía rápida es el estiramiento del estómago, que manda señales nerviosas casi de inmediato, y otra vía es hormonal. Cuando la comida pasa al inicio del intestino delgado, en el duodeno, se liberan hormonas que ayudan a decirle al cuerpo que baje el apetito. Una de las más conocidas en este proceso es la colecistoquinina, y aquí nace el consejo práctico que se repite tanto: come más lento, porque si comes demasiado rápido, puedes meter mucho volumen antes de que la parte hormonal alcance a activarse con fuerza. No es magia, es timing del cuerpo. La puerta del píloro deja pasar poco a poco. Entonces, esa señal hormonal tarda un poco más en llegar, comparada con la señal nerviosa del estómago. Por eso hay gente que siente el golpe de saciedad tarde, y cuando llega, ya se pasaron. Entonces, ¿qué te llevas de todo esto? 1. Tu estómago está más arriba de lo que creías, y muchas molestias del centro del abdomen no son estómago. 2. El estómago no solo guarda comida, la baña en ácido y enzimas, la mezcla y la prepara para que pase en porciones pequeñas. 3. El estómago puede expandirse bastante, y en casos extremos muchísimo, pero en lo cotidiano suele moverse alrededor de cantidades que ya de por sí son grandes. 4. Si lo sobrecargas constantemente, tu estómago puede adaptarse y pedir más volumen para sentir saciedad. Y 5. La saciedad es un diálogo entre estómago, intestino y cerebro, con señales rápidas y señales hormonales que tardan un poco más. Ahora te dejo una pregunta para que me respondas en comentarios. ¿Cuál es el momento exacto en el que tú te das cuenta de que ya comiste demasiado? ¿Cuando suspiras? ¿Cuando te aflojas el cinturón? ¿Cuando dices solo una cucharada más? ¿O cuando te levantas y dices nunca más? Si quieres, en otro guión te explico cómo identificar si una molestia es más probable que sea del estómago o del intestino y qué hábitos simples ayudan a sentir saciedad sin pelearte con tu cuerpo. Si este contenido te ayudó, guarda este guión
compártelo con alguien que siempre dice, me explotó el estómago. Y nos vemos en el próximo.